Como usted ya se habrá dado cuenta, nos interesa que usted, aparte de que traiga su Biblia, nos interesa que también usted apunte. Por eso hemos cambiado un poco la dinámica aquí en el templo. Pero eso no nos exime de estar siempre enseñando la palabra del Señor, porque desde la semana pasada que iniciamos con esta serie, nos interesa realmente que usted pueda entender las definiciones de la iglesia. Quiero comenzar con la pregunta que hacíamos en la ocasión pasada y présteme atención porque esto es importante. Decíamos la vez pasada, ¿es posible afirmar que yo amo a Jesús, pero le estoy restando valor a la iglesia hasta el punto de despreciarla? Vimos aquellos ejemplos de esa moda que ha estado surgiendo en los cristianos de que yo amo a Jesús, pero la religión la tengo por allá. Yo amo a Jesús, pero no me agrada la iglesia. Y es interesante esto porque esa es la realidad de esta generación. Insisto en esto porque es bien sencillo andar proclamando que amamos a Jesús. Es bien fácil que ustedes y yo podamos venir aquí a la iglesia y podamos decir que nos vemos bien piadosos, que nos interesa realmente prestar atención a una predicación, venir y cantar alabanzas. Podemos tener una facha muy sólida de creyentes, pero tenemos una manera de pensar de la teología, de la iglesia, muy pobre, poco profunda. ¿Por qué? Porque no hay un interés realmente por comprometerse con la iglesia, por saber por qué voy a la iglesia. Algo tan sencillo, muchas veces no podemos contestarlo. ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Cuál es el sentido que le da a mi vida el asistir a una iglesia, el ver a los hermanos, escuchar a alguien predicar, cantar alabanzas, tener un momento social y después irme a la casa como si nada ha pasado, solamente por cumplir una agenda? Y de hecho un teólogo mencionaba por ahí, y lo he mencionado en otras ocasiones anteriores, que nuestra era pareciera tener una cierta fobia al compromiso. Es decir, pareciera que hay un temor de que si yo me comprometo a hacer algo bueno, como que a mi cabeza se le ocurre, pero te estás perdiendo de algo mucho mejor que tal vez te aparezca más adelante. Y esto es interesante porque en el fondo, el ser humano siempre quiere tener un escape, siempre quiere tener una opción donde zafarse, porque no está realmente comprometido. El ser humano siempre dice, sí, puede ser, tal vez, está bien, vamos a hacer esto bien, pero siempre quiere buscar un escape cuando las cosas no salen como él quiere o como ella quiere. Hay una falta de compromiso en nuestras generaciones y eso lo puede ver de una manera tan, pero tan evidente en las relaciones de la generación de hoy. Porque nadie se quiere comprometer hoy. Vivimos en una generación que el matrimonio le parece algo anticuado. Las relaciones serias que van camino a un matrimonio ya parecen algo de los años 80. Cuando ustedes escuchan a jóvenes decir que solamente han iniciado una relación porque quieren conocerse y no incluyen en su propósito un futuro matrimonio, no hay un compromiso. Es bien sencillo y se está normalizando este dialecto. Ahora, movamos esto para la iglesia. Estos mismos jóvenes que no tienen un compromiso ni siquiera en sus relaciones, no buscan tener compromisos con la iglesia porque no les interesa. Ellos quieren tener una vía de escape donde zafarse cuando las cosas no marchen como ellos quieren. Y muy sutilmente, aún los creyentes dentro de la iglesia y de distintas edades pueden ser seducidos a mezclarse con esa filosofía mundana que hoy sigue rondando. ¿Por qué es tan fácil que yo me zafe de la iglesia? Porque no estoy comprometido, y como no estoy comprometido, me es fácil para mí que la gente sepa si llego o no llego. ¿Se da cuenta? Porque bien fácil esto puede penetrar en las iglesias. En el fondo, queremos tener opciones abiertas. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te quieres comprometer? Porque a tu carne no le gusta. Porque el ser humano busca hacer su propia voluntad, su propio diseño, seguir su propia agenda a la manera que él quiere. Lo vimos la semana pasada. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Es posible decir que yo soy cristiano sin estar comprometido con la iglesia? Muy difícil. Realmente es completamente contradictorio.
Porque nosotros, al menos en esta generación, hoy queremos que todo sea fácil y rápido. Y lo hemos visto en ciertos procesos bancarios, procesos de documentación, procesos de comunicación. Hoy queremos que todo sea instantáneo, hasta la comida. Queremos que todo sea fácil y rápido porque todos los días andamos alados. Queremos que todo sea para ayer. Queremos cumplir todo al pie de la letra y no hay y hay un ritmo que pareciera que no queremos parar. Pero hermano, ese no es el modelo de Dios. Y es algo bien interesante porque cuando ustedes y yo venimos a la iglesia y nos topamos con el diseño de la iglesia y el propósito de esta, nos vamos a dar cuenta que lidiar con otros pecadores es difícil y es un proceso largo. Mira qué contradictorio pareciera ser. La generación quiere todo fácil y rápido. Pero cuando tú venís a la iglesia y te encontrás con esta realidad, a veces te va a costar acoplarte a otros pecadores, te va a costar negarte a ti mismo, te va a costar ceder tu orgullo, ser humilde y reflejar a Cristo en tu propia vida. Va a ser un evento difícil y probablemente no va a ser de la noche a la mañana, va a ser algo que tiene un proceso largo. Ahora, cuando tú les preguntas a estas personas, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es para ellos la iglesia? Y te vas a encontrar con definiciones o incompletas o bastante erradas de lo que para ellos es la iglesia. ¿Quién es el estandarte de la iglesia? ¿Cómo es el modelo de la iglesia según ellos? Porque hermanos, si no podemos definir la iglesia y entenderla desde la forma más sencilla, ni siquiera vamos a estar sabiendo por qué venimos acá. Vamos a encontrarnos más adelante después de 20 años de ser cristiano y no sabemos por qué lo somos. Y hay mucha gente así y prefiere estar así y prefieren morirse así. No ese es el sentido de ser cristianos, hermanos, porque nos empezamos a cuestionar por qué las cosas se hacen como se hacen. Esto tiene un sentido, esto tiene un propósito. Y cuando no entendemos eso, por eso es que venir a la iglesia se vuelve entonces una carga. Y Pablo precisamente sabía de esto y por eso le escribe a la iglesia en Éfeso. Por eso es que Pablo no solo ora por esta iglesia en específico, sino por todas las iglesias a las que Dios le permite ir y a escribir. Y en este pasaje que estábamos leyendo al inicio, hay cosas bien importantes que quiero que llamen su atención, porque así como fueron relevantes para la iglesia en Éfeso, es importante que para la iglesia nuestra sea importante este día. Quiero que vea rapidito ahí en el versículo 18. Dice, mi oración aquí en la Biblia de las Américas es que los ojos de su corazón les sean iluminados. No voy a hacer una exégesis profunda de esto, no quiero, porque esto es tan sencillo de leerlo a simple vista. Evidentemente el corazón no tiene ojos, sino que esta figura está hablando de entendimiento, de poder comprender. Por ejemplo, la Reina Valera lo traduce mejor en este sentido. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, ¿con qué propósito el cristiano debe ser alumbrado de su entendimiento? El mismo texto lo dice aquí en la Biblia de las Américas, para que sepan, número uno, cuál es la esperanza de su llamamiento. La Reina Valera dice, la esperanza a la que Él os ha llamado. Es decir, que ustedes y yo entendamos a qué hemos sido llamados como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero no solo eso, mire, ¿para qué más? Para que entiendan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto parece ser un juego de palabras un poquito confuso, pero básicamente está diciendo, y aquí quiero hacer énfasis en la palabra riquezas, porque está hablando de la herencia, y ahí el sentido es la herencia. O sea, en otras palabras, la herencia que el Señor tiene para sus santos es tan vasta, es tan rica, es tan extensa. ¿Sabe a qué se está refiriendo esta herencia? A una herencia eterna. Está hablando de la eternidad, a un acceso que es tan vasto a la presencia donde Dios está, que realmente yo me quedo corto de palabras si yo pretendo describirle a cabalidad esto. Y tristemente los creyentes ignoran esto porque lo leen, pero no lo entienden. Ah, sí, sí, amén. O sea, pero realmente estás entendiendo, apenas vamos por un versículo y ahí te está diciendo un montón de cosas implicadas. Pablo está orando para que entendás
¿Cuál es la esperanza de tu llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la herencia en los santos? ¿Qué más? Dice, para que también entiendan cuál es la extraordinaria grandeza. La Reina Valera dice, la supereminente grandeza de su poder, algo que es superior para con nosotros, dice, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es decir, el creyente debe entender la magnitud del poder de Dios que lo salvó, la magnitud del sacrificio y que a pesar de todo lo que pasó, Cristo logró resucitar y ahora Él nos ha dejado ese sello de poder, que es su Espíritu Santo, como garantía de que esto es real, como garantía de que esto está funcionando, que hasta el día de hoy sigue teniendo sentido para aquellos que nos llamamos cristianos. Por ello la palabra eficacia, porque está hablando de que es algo efectivo. O sea, el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros es real, es verdadero, es capaz de transformarnos por completo. Póngase a pensar y véase usted hace 2 años, antes de realmente comprometerse con la iglesia, y no le estoy diciendo que la iglesia tiene el mérito por eso, sino que es obra del Espíritu Santo, que lo hace involucrarse con la iglesia, y ahora usted bien distinto a como era hace un par de años, y gloria a Dios por ello. Es la obra del Espíritu Santo que usted ha cambiado cierta forma de pensar, cierta manera de actuar, incluso hasta su forma de hablar. Cuando usted se expresa de la Biblia y de Dios, de repente le empieza a fluir un lenguaje que usted antes no se lo podían. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso me está mostrando a mí que el Espíritu Santo y su poder son eficaces, son reales, son efectivos. Entonces, y quiero que me vaya siguiendo acá, eso incluye nuestra razón, nuestro entendimiento. Si usted está hablando lo que usted es porque usted lo ha entendido, ¿ya? Ahora, el texto sigue diciendo que ese mismo poder que hoy está habitando en nosotros, para que tengamos una referencia, es el poder que habitó en Jesús, que obró en Jesús. Y présteme atención, porque ese mismo poder, y ya lo hemos dicho antes, cuando usted vea la comparación que la Biblia hace en muchos pasajes, de que ese mismo poder que obró en Cristo, ese espíritu que hizo resucitar a Cristo de los muertos, es el mismo que está habitando en nosotros hoy. Dese cuenta de la magnitud del poder que habita hoy en nosotros. Eso de entrada ya debería de alumbrarnos un montón. Si este poder hizo que Cristo venciera la muerte misma, a la que muchos le tienen miedo, y que hoy este Cristo, dice el texto, que está sentado a la diestra de Dios y que todo tipo de gobierno está bajo sus pies, entonces podemos entender que este Jesús fue dado para nosotros hoy como la cabeza de la iglesia. Entonces quiero que vaya agarrando el sentido de lo que Pablo está diciendo. Ahora, si usted lee este pasaje y lo entiende, ahora comprende por qué es tan importante que usted, como ser individual, tenga una convicción propia sobre esto. O sea, yo se lo puedo explicar y usted me puede decir amén. Ok, váyase a su casa, vuélvalo a leer y escriba qué es lo que está entendiendo de lo que lee. ¿Por qué yo debo de entender esto así? ¿Cómo lo debo de entender? ¿Por qué esto me compete a mí? Son preguntas que usted debe hacerse como parte de la iglesia, porque si usted no le interesa o no entiende estas cosas, hay un grave problema. Usted necesita forjar una convicción sobre esto, porque usted está incluido en este glorioso propósito, y no quiero que lo entienda como otra referencia, porque esto es interesante, esto es importante, hermanos. No es solamente teoría, no es solamente una especie de clase en la que vamos a tener, sino que realmente es ver a la luz de la palabra cómo la misma Biblia define a la iglesia. De nuevo, las bases son importantes y probablemente son conceptos que usted ya conoce, pero que es necesario reforzar. Entonces, permítame recapitular lo que vimos la semana pasada sobre los conceptos de la iglesia. En primer lugar, hablábamos de la iglesia universal. ¿Qué hablábamos acerca de la iglesia universal? Se refiere a
todos los verdaderos cristianos de todos los tiempos y de todos los lugares. Esa es la iglesia universal. Esa decíamos que es la iglesia que allá en la eternidad va a estar reunida en la eternidad, formado por toda tribu, dice Apocalipsis, toda lengua y toda nación. Eso es sencillo. Usted necesita entender eso porque hay pasajes en el Nuevo Testamento, como lo explicamos, que cuando menciona la palabra iglesia está hablando no solamente a la iglesia de Éfeso, a la iglesia en Colosas, a la iglesia de los Gálatas, sino que está hablando de la iglesia universal. Ahora, nos íbamos también al concepto largo, vimos el concepto de iglesia local, y aquí es donde yo me quería detener un poco, porque este concepto lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de este estudio. La iglesia local, decíamos, y lo voy a decir despacio, es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente. Esa primera parte la desglosamos la ocasión anterior. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo, porque hay cristianos que se pueden ir a reunir el viernes a ir a ver a Messi y siguen siendo cristianos, pero no es la iglesia, porque la iglesia se reúne con el propósito de adorar al Señor. ¿Me entiende? Entonces, dice, son creyentes que se reúnen de forma regular en el nombre de Cristo. ¿Con qué propósito? Para afirmar y supervisarse. Y esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos unos a otros. Ahora, afirmarse en qué, supervisarse en qué, porque ese concepto suena bien empresarial. Pero ya vamos a ver esto. Estas acciones son con el propósito de supervisar su pertenencia en Jesucristo y su reino. ¿Qué tanto usted está dependiendo del Señor? ¿Qué tanto usted se le está notando que pertenece a Cristo? ¿Qué áreas usted está rindiendo o está cambiando que ya se empiezan a notar? ¿O qué cosas usted necesita mejorar que mis hermanos alrededor ven en mi vida? A eso se está refiriendo la supervisión y la afirmación. La afirmación aquí puede tener dos sentidos. Afirmar de yo afirmo que mi hermano es un creyente, o afirmar en el sentido de fortalecer a este hermano cuando se encuentre débil. Y voy despacito porque no quiero correr con esto. Me interesa que usted anote, que usted aprenda, y si no trajo en qué anotar, pueda volver a ver esta predicación en las redes sociales. Entonces, dice, supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino, por medio de la predicación y de las ordenanzas del mismo. Ahora, también vimos el concepto del reino de Dios, que tenía que ver un montón con saber qué es la iglesia, porque el reino de Dios sí tiene que ver con la iglesia local, porque vimos que cuando vemos el reino de Dios, por ejemplo, en Mateo, que cada rato dice el reino de Dios es semejante a, o el reino de los cielos es semejante a esto. Cuando usted lea el reino de Dios, decíamos que se refiere al pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso implica el reino de Dios. Entonces, una vez resumido esto, decíamos también que la iglesia muestra, esa es la responsabilidad, y lo digo en tiempo presente, la iglesia muestra la imagen de Dios. Esa es la mayor responsabilidad de la iglesia, mostrar la imagen de Dios, porque Dios ha tenido como propósito desde el principio mostrar su gloria. Y aquí es donde quiero ir ya de manera breve, poder ir recapitulando la historia bíblica donde Dios ha puesto su imagen con el propósito de mostrar su gloria. Así rapidito, en primer lugar vimos la creación. La creación veíamos en Génesis 1:26, donde Dios nos revela en su palabra que tenemos ese modelo divino, que tenemos una representación única de la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 dice, hagamos entonces al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir, y lo decíamos la vez pasada, que así como la manzana seguía el patrón de diseño de la manzana, así fue. Lo de la cebra siguió el patrón de la cebra y así fue creada. Pero con el ser humano fue algo más especial, más específico. Y todavía la Biblia lo plasma. ¿Cuál fue la conversación de la Trinidad ahí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Somos representantes de ese patrón divino. Ahora, vimos en segundo lugar la cuestión de la caída.
lo de Génesis 3. Es decir, que aunque el ser humano fue creado como una especie de espejo, porque esa era la comparación que hacíamos. El ser humano fue creado como una especie de espejo para que reflejara tan nítidamente la gloria de Dios. Y así fue por un momento en el jardín del Edén, hasta que el argumento de la serpiente fue lo suficientemente convincente para que el ser humano quebrantara el mandato de Dios, para que fuera en contra del diseño que ya estaba establecido. Y entonces el ser humano buscó representar su propia imagen como a él le dio la gana. Entonces, como consecuencia, ahora el pecado ha corrompido estos espejos que se supone que debían mostrar la imagen nítida de Dios, y ahora el pecado ha hecho que estos espejos presenten una idea, una imagen distorsionada de Dios. Tercero, vimos el caso de Israel. Vimos que en Éxodo 4, Israel es llamado el hijo. Este pueblo es mi hijo, dice Dios. Y vimos la implicación de ello, que así como un hijo es el reflejo de la imagen de su padre, así Israel tenía que reflejar la imagen de Dios. Cuando el Señor viene en el monte Sinaí y se escuchan truenos, relámpagos, el pueblo vio a quién tenían que reflejar y evidentemente había cierto temor, pero no fue por gusto que Dios les entregó los 10 mandamientos. Y decíamos la vez pasada, no te vas a hacer otra imagen, no vas a ir delante de otros dioses, no vas a matar. ¿Por qué? Porque tenían que diferenciarse de otros pueblos. Pero Israel ya vimos que fue un pueblo rebelde, un pueblo bastante idólatra. Y entonces el ser humano como tal no tenía remedio alguno al parecer, pero sabemos que Dios ya tenía un plan para llevar a cabo el propósito que ya le había mencionado. Y así en cuarto lugar es que llegamos a Cristo. Leíamos el pasaje de Mateo 3 donde Cristo es bautizado, donde se oye que el Padre dice, este es mi hijo amado, en él tengo la complacencia, este es el espejo perfecto que refleja mi imagen a la creación, a los hombres. De hecho, Isaías ya había profetizado esto, vimos esto también, por eso es que Colosenses lo llama la imagen, él es la imagen del Dios invisible. Hebreos lo llama como la representación de la imagen de su sustancia. Entonces, vimos que Cristo es el ejemplo de lo que el hombre aspira a ser en este mundo y que culmina en la eternidad. O sea, quiero que me vaya entendiendo. Y vimos ya en último, la ocasión pasada, la iglesia. En quinto lugar, la iglesia. Íbamos al texto bien conocido de Romanos 8:29, que para aquellos que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vimos primero a los Corintios 15:49, que decía que así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, así también vamos a traer o somos llamados a portar la imagen del hombre celestial. Entonces, nuestro trabajo como creyentes y como iglesia es mostrar el carácter, la semejanza, la imagen y la gloria de este Hijo y del Padre. Y decíamos que en ese sentido, Jesús fue nuestro mejor ejemplo, como pacificador, como aquel que amó a sus enemigos, como aquel que dijo, el Padre y yo uno somos. Leímos el capítulo de Juan 17, donde él ora por sus discípulos. Y así como tú y yo somos uno, oraba Jesús, que también ellos sean uno con nosotros. Es decir, así como el Padre, así era el Hijo y así deben ser sus hijos. Entonces, habíamos llegado hasta ahí, pero todavía hacía falta un poco más. Y ahora quiero que veamos el último de este apartado, que es el sexto, que es la gloria. La gloria. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Mire qué interesante. Primera de Juan 2, 28 dice, y ahora hijos, contexto, Juan viene advirtiendo a sus lectores sobre los falsos maestros.
que estaban fungiendo como anticristos en el contexto de esta carta, que estaban enseñando y atacando la doctrina de que Jesús era Dios. Entonces dice el versículo 28, 1 Juan 2, 28, y ahora hijos, permanezcan en él, y ojo aquí, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Quiero detenerme aquí un momento, porque de entrada ese ahora que aparece en el texto viene conectando toda la idea del capítulo 2, todo lo que se ha estado diciendo. Es como si Juan estuviera diciendo, bueno, ahora que ya les mencioné todo lo anterior, mi exhortación es esta: permanezcan en él. De hecho, en el griego, esta imagen, esta palabra es un imperativo, es un mandato, y no solamente es un mandato para la iglesia, sino que es algo continuo. El hecho de que ustedes y yo somos llamados a permanecer es una acción de todos los días, no es solo los jueves, no es solo los domingos, es algo que usted tiene que hacer a diario. ¿Por qué? Habla de seguir adelante, habla de ser constante. ¿Para qué? ¿Cuál es el chiste de esto? Ahora siga leyendo. Permanezcan en él para que cuando se manifieste, ¿quién? Cristo. Cuando Cristo se manifieste, tengamos confianza. Mira la intención con la que Juan está diciendo esto, porque es obvio que Juan tenía en mente la promesa de que Cristo iba a volver. Y es una esperanza que no solo él, sino todos los que predicaron a Cristo proclamaban. Por ejemplo, para que usted la note, Colosenses 3:4, Pablo le dice a los creyentes de esa iglesia: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. Entonces, no va a ser la primera vez que usted vea este juego de palabras en Juan que dice cuando él se manifieste. De hecho, lo vuelve a decir ahí un poquito más adelante, ya lo vamos a ver. Ahora, cuando dice para que tengamos confianza, ¿qué quiere decir esto? Para que tengamos seguridad, para que tengamos convicción de que Él sí o sí va a volver. Entonces, esta palabra de permanezcan, esta palabra que también habla de perseverar, es una clara referencia también a Juan 15, del 4 al 5. Permítame leérselo por cuestión de tiempo. Un texto muy conocido, dice: permanezcan en mí, Cristo hablando, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, ojo aquí, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. La Reina Valera dice: ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Cómo asimila esto aquel creyente que dice: yo amo a Jesús, pero odio a la iglesia? Si la iglesia ha sido designada para permanecer en Cristo, para unirse a Cristo. Entonces yo no puedo decir que amo a Jesús, pero odio la iglesia, porque estoy quitando dos cosas inseparables en el diseño de Dios. Y esto es bien normalizado en las iglesias hoy. Yo amo a Jesús. Esa es la excusa de todos aquellos que no quieren comprometerse con una iglesia local. Luego, siguiendo aquí en 1 Juan 2:28. Tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. O sea, aquí Juan lo está poniendo claro. Versículo 29. Si saben que él es justo, saben también que todo el que hace justicia, es decir, que persigue la rectitud, es nacido de él, es alguien genuino, es un creyente. Ahora, mira el capítulo 3. Solo los primeros dos versículos y préstale atención a lo que Juan está diciendo. Un texto bien conocido. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. De hecho, esa frase, y eso somos, no está en la Reina Valera, está en el texto original. Está afirmando, ustedes, miren, dense cuenta en la magnitud del amor
con el que Cristo los ha amado. Ahora son hijos de Dios y ustedes lo siguen siendo hasta el día de hoy. Eso somos, Él se incluye. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él, hermano. Aquí hay algo bien delicado que puedo tocar. Présteme atención. Porque hay mucha gente que afirma que ha conocido a Dios de una manera muy extraña. Pueden afirmar cosas bíblicas, pueden afirmar verdades bíblicas y decir que tienen un conocimiento de Dios y que jamás han pisado una iglesia. Y suena convincente. Suenan convincentes. Suenan súper profundos. Suenan unos filósofos cristianos increíbles. Ahora pregúntale cómo él ha lidiado con una comunión en una iglesia. Se queda mudo. Se queda mudo. Y es increíble que aquí nos está diciendo que una de las formas en las que podemos conocer a Dios es conociendo a quienes Él salvó. Vuelve a leer, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿De qué manera tú puedes conocer a Cristo? Sí, es verdad. La palabra de Dios viene, el Espíritu te convence de pecado, te abre el entendimiento, te hace regenerarte, te hace que te arrepientas, quieres cambiar porque es un deseo que el Espíritu ha puesto en ti, naces de nuevo, entonces tú buscas personas que te alimenten esta fe, un lugar que haga que tu fructificación pueda ser efectiva. Si yo planeo hacer mi mini iglesia solo conmigo, de diácono, de pastor, del que atiende, del que se sienta, del que está en la cafetería, estamos mal. Hermano, no hay llaneros solitarios en este diseño. No podemos conocer el amor del Padre sin salir de esa burbuja. Y muchos están así dentro de las iglesias. Vienen, se sientan, dicen amén, medio saludan a todos y se van. Y no hay un crecimiento espiritual y pueden pasar años así. Triste. Porque se vienen a dar cuenta que en realidad nunca le dieron chiste al cristianismo. Nunca le dieron gracia, nunca le dieron sentido, nunca le dieron un propósito, un deleite. ¿Por qué? Porque no entendieron lo básico. Es tan sencillo como que tú conozcas a Dios relacionándote con los hermanos, guiándote por el diseño de la iglesia. Tú estás llamado a ser la imagen de Dios, pero si tú te encierras, ¿qué imagen vas a mostrar? Mira, 1 Juan 3:1. Por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Mira el versículo 2. Amados, bien tierno Juan ahí. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y mira el juego de palabras aquí. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Léelo de nuevo y mira la implicación de lo que Juan está diciendo acá. Aquí está la famosa enseñanza del ya, pero todavía no. Es decir, ustedes ya están reservados para la eternidad. Cristo ya pagó el precio por ustedes. Ahora, su deber es perseverar hasta el final porque todavía no tienen cuerpos glorificados mientras estemos en este mundo caído. Ustedes no pueden llegar a una perfección total, pero a eso aspiramos. Y aquí quiero detenerme un momento porque basado en esta verdad podemos refutar la idea de una famosa frase pero tan usada en las redes sociales para excusar a estos creyentes que dice, y usted yo sé que se lo sabe, la afirmación dice, la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital de pecadores. Y yo quiero detenerme un momentito a examinar eso, porque hay un montón de cristianos que lo andan citando para excusar su falta de compromiso. Mira esta frase porque te está diciendo lo que la iglesia no es aparentemente y lo que la iglesia sí es. Ahora,
Creo que esta frase contiene verdades incompletas. Préstame atención un momentito. Afirmar que la iglesia no es un museo de santos parece cierto. Si nos detenemos a analizar algo sencillo, ¿para qué son los museos? ¿Cuál es el chiste de los museos? Exhibir cosas muy singulares, cosas que no son comunes. Entonces, si yo digo que la iglesia no es para exhibir hombres santos en cierto sentido, porque apela a que la gente se está preocupando más por defender solo la imagen, está bien, suena profundo y es verdad. La iglesia no es para que tú te exhibas solo para cuidar una imagen. Pero, ¿qué pasa con lo que leíamos la vez pasada? Desde Levíticos, Dios le dice a Israel, señores, ustedes van a ser distintos porque ustedes van a ser un pueblo santo porque yo soy santo. Pedro viene y lo vuelve a citar, señores, no se conformen a este mundo, aspiren a hacer esto, sean esto, porque así, y vuelve a citar Levíticos, porque así como nuestro Dios es santo, nosotros somos llamados a ser santos. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿la iglesia no es un museo de santos? Porque ahí yo puedo afirmar, entonces no me interesa ser santo, no me interesa la santidad. Entonces yo te hago el amable recordatorio, hermano, que tú sí te debe interesar la santidad de Dios, te debe interesar crecer en santificación, porque a eso aspiras, a ser santo, a ser pleno, a tener una santificación completa, porque vas a ser semejante a Él, según lo que acabas de leer aquí en Juan. Entonces, si tú me estás diciendo que la iglesia no es un museo de santos, hay una contradicción. ¿Es verdad? Entonces yo puedo refutar esto diciendo, sí, es verdad, no es para que tú vengas a exhibir una falsa imagen de cristianismo, pero sí es necesario que anheles la santidad, porque a eso sos llamado como iglesia. Ahora, la segunda parte de esta frase es lo que sí es la iglesia aparentemente. La iglesia es un hospital de pecadores. Sí y no. ¿Por qué? Como lo hicimos con el museo. Cuando usted oye la palabra hospital, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Personal médico y pacientes enfermos. Ahora, ¿cuál es el problema con decir que la iglesia es un hospital de pecadores? Que victimizan al pecador, hermanos. Hacen ver al pecador como, uy, pobrecito. Póngase la figura más sencilla. A los hospitales llega gente que sí, nadie quiere ver esa situación, a muchos les pesa ver a la gente enferma, pero mucha gente en los hospitales llega por necia, por orgullosa, por descuidada. Una plática bien profunda que teníamos con mi hermana Alexa hace poco, de cómo una simple decisión de no hacer caso a una recomendación médica te puede llevar a la muerte. Por un simple descuido de salud. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer lo que te dé la gana, porque no quieres atender al llamado y la advertencia que el médico te está haciendo. Porque no lo está haciendo porque está clavado con vos, lo está haciendo para que cuides tu salud. Y ahí está la gente que hasta que ya viene el dolor empiezan a estar completamente delicados de salud hasta que llegan a la muerte. Ahora traslademos eso a la iglesia. Mucha gente no se quiere comprometer a la iglesia y no viene a la iglesia por su orgullo, porque no quieren, porque no les interesa. Y la mayoría de cultura cristiana en videos de música, en poemas, en discursos, en predicaciones, hacen ver al pecador como yo estaba muerto, yo estaba pobrecito de mí, yo estaba sin Cristo, yo era nadie y no sé qué. Pero si lo trasladas a la realidad, realmente tu conducta antes de Cristo era sumamente orgullosa. Tú no eras una víctima, tú eras un orgulloso que se deleitaba en su pecado. Entonces, la iglesia es un hospital de pecadores. No. Sí. Creería yo que es un centro de rehabilitación de pecadores. Así tiene más sentido. Porque la mayoría llega agresivo a la iglesia. Llegan y empiezan a oír, uy. Y muchos lo han experimentado cuando empiezan a escuchar versículos que antes supuestamente entendían, pero ahora que lo entienden ya profundizando las escrituras y se quedan. Pero así no es como me lo enseñaron a mí. Así no es como yo lo entendí. Y empezás con aquella defensiva y venís, sentás, ni decís hola y te vas. Muchos empiezan así, orgullosos, orgullosos.
Entonces, cuando tú vuelvas a escuchar, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores, tenés todo el argumento de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 hasta el capítulo 3, versículo 2, para poder presentar incluso el evangelio. Hermano, no te dejes guiar porque una frase se escucha bonita. Entiende lo más básico de la iglesia según la Biblia. ¿Por qué? Porque apuntamos a la gloria, hermanos. Es lo que hemos estado viendo. Porque al final Dios va a manifestar su propósito que siempre ha estado como plan A, sí o sí, se tarde lo que se tenga que tardar. Ustedes, y eso espero, y esa es mi oración, ustedes y yo nos vamos a ver en la eternidad súper diferentes. ¿En qué sentido? Todavía no estoy muy seguro. Pero si de algo estoy seguro, es que vamos a ser semejantes a Él. Y eso ya de entrada dice mucho. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver como Él es. Ya no vamos a tener cuerpos corruptos. Porque si ustedes y yo nos presentamos ahorita delante de Dios, nos morimos. Porque donde Dios está no puede haber pecado. El pecado queda completamente consumido. Que anda el montón de gente cantando que la gloria de Dios caiga ya. No, ellos no saben lo que estás pidiendo. Para que lo anote rapidito, Filipenses 1:6. Pablo dice, estoy estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Está apuntando a la gloria. Y así muchos otros textos, Filipenses 3:20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, oiga, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces, un día, Dios, dice en Apocalipsis, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva creación, donde va a haber una ciudad donde Dios habita con el ser humano. Y entonces vamos a ser por fin espejos perfectos que desde el inicio debimos haber sido. Entonces, para resumirle todo lo que hemos estado viendo, Dios crea la humanidad para mostrar la excelencia de quien Él es, su imagen. Adán y Eva no lo hicieron, tampoco lo hizo el pueblo de Israel, pero sí lo hizo Jesús. Jesús vino a revelarnos a Dios y Jesús vino a salvar pecadores. Entonces, ahora que Jesús ascendió y salvó y compró a la iglesia, entonces la iglesia conformada por estos pecadores salvados está llamado a reflejar el carácter y la gloria de Dios a todo el mundo. Está llamado a proclamar tanto en palabra como en acción su sabiduría y su obra de salvación. Ahora que ustedes y yo sabemos esto, hermanos, entonces usted debe preguntarse entonces, ¿en qué manera yo adoro al Señor cada vez que vengo acá? ¿Cómo yo puedo responder a la excelencia de Dios? Porque ya entendimos que tenemos su imagen. Tenemos una imagen distorsionada, sí, pero ahora que Cristo nos rescató, apuntamos a restaurar esa imagen. Ahora, quiero que repasemos la definición de iglesia local, porque aquí quiero que veamos algo importante. De nuevo, una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar, para supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación y de las ordenanzas del Evangelio. Ahora, ¿por qué repito esto? Una vez más, Dios ha buscado reflejar su imagen y lo va a hacer. No es que Dios, se lo digo, está buscando, no en el sentido de que, ay, tal vez este me funciona, tal vez este no. Él ya estableció eso. Incluso los fracasos
que vemos a la historia de la Biblia han servido de lección para ir viendo una revelación progresiva que llega hasta Cristo. Ahora, este es el punto importante que quiero que entienda y por eso he hecho este repaso. Una iglesia local tiene que entender la estructura, es decir, el diseño. ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo de creyentes reunidos en Cristo. Para empezar, hasta ahí hemos aprendido ahorita. ¿Por qué es importante que usted entienda esto? Porque una vez que entiende lo más básico, ¿qué es? Entiende el para qué. ¿Para qué? Y eso es lo que vimos en la definición ahorita. Se reúnen para supervisar, o sea, y quiero que se puede ir un poco gracioso, pero es como que no es que usted venga y esté viendo al hermano así como anotando al hermano, como chequecitos y cuadrados y X y todo eso, y esté viendo al hermano así como analizándolo constantemente. Hoy no me saludó, hay que exhortarlo. Hoy sí me saludó, tiene puntos en el cielo. No se trata de eso, no es esa clase de supervisión empresarial. Por eso es importante la comunión, hermano. Los tiempos al final del culto, con la excusa de comer pupusitas, pitas o lo que sea, que bendito Dios por las hermanas, es que usted conviva con la gente y usted ejercite esa comunión. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué le pareció la predicación? O sea, usted puede agarrar cualquier tema de conversación. No es necesario que usted venga y expulse toda una clase de consejería, porque no es a eso a lo que va. Simplemente a usted le interesa saber cómo está el hermano para examinar, no con el propósito de chismear, desde ya, claro está, sino que a usted le interesa saber cómo está su hermano para evaluar, para supervisar si este hermano necesita que yo ore por él, para darme cuenta, ok, este hermano está así, necesita esto, está atribulado, se ha abierto conmigo, ¿qué puedo hacer yo por esta persona? O sea, son cosas que en el camino vamos aprendiendo, es verdad. Hay gente a la que le cuesta introducirse, involucrarse a esta comunión porque son introvertidos por naturaleza, pero tu introvertidez, eso. Pero el hecho de que tú seas tímido para hablar no es más grande que la obra del Espíritu Santo en ti. Mi miedo, mi aversión a la socialización no es más grande que la obra del Espíritu Santo. Mi excusa de así soy yo o así nací no es más grande que la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando entendés qué es la iglesia, entendés para qué la iglesia está funcionando. Porque mira qué aburrido sería, hermano, que todos los jueves y domingos venimos a escuchar lo mismo en el mismo libro, con la misma persona, con la misma comida, hasta que nos muramos. Y mucha gente lo ve así desde afuera. Por eso no se quieren comprometer, porque no han entendido esto. Te das cuenta que hay mucho más allá de solo reunirnos acá, hay algo más profundo. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo qué es la iglesia y para qué la iglesia está trabajando, está reuniéndose, entonces yo estoy preparado para vivir junto con mis hermanos de una forma en la que las imágenes que hemos visto, que ya fracasaron antes en cuanto a la creación, el pueblo de Israel, entonces aprendamos de lo que ya vimos en la historia y ahora que Cristo nos ha dado las instrucciones de lo que la iglesia debe ser, aspiremos a ello. Y aquí es donde yo quiero ver las imágenes que el Nuevo Testamento le da a la iglesia. Hay imágenes que la Biblia le da a la iglesia, son aproximadamente 5 que yo quiero que veamos rapidito. En primer lugar, la iglesia es llamada un cuerpo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. También es un texto que ya muchos se saben. La iglesia es llamada el cuerpo. ¿Por qué es llamada el cuerpo? Porque tiene muchos miembros. Leamos rapidito 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 en adelante. Mira cómo Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Corinto, una iglesia que estaba presumiendo que tenían dones, que era una iglesia excelente, pero que tenían una teología bastante torcida, lo suficiente como para andar metido en pecados sexuales. Y para ellos era normal, pero son cristianos y son una buena iglesia. Pero estaban descuidando a sus hermanos, estaban descuidando la comunión, estaban descuidando su llamado. Entonces mira lo que Pablo está diciendo en el versículo 12 en adelante. 1 Corintios 12:12. Porque
Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Ojo acá. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie le dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, presta atención y subraya esto. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Vaya agarrando la idea. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no te necesito, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo que no haya división, sino que los miembros, ojo aquí, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Está mejor explicado. Hermano, hay gente que no se quiere involucrar en la iglesia porque siente que no va a aportar nada. Siente que ya hay otra gente ocupando el puesto. Entonces la pregunta es, ¿te vas a quedar sin servir? ¿Te vas a quedar sin involucrarte? ¿Te vas a quedar sin comprometerte? Porque incluso ocupar eso de excusa es ir en contra del llamado que Dios te ha hecho como cuerpo de Cristo. Si tú estás postergando estas decisiones porque ya hay gente ocupando la vacante, no estás entendiendo la imagen del cuerpo de Cristo. Porque estás llamado a involucrarte. Segunda imagen, aparte del cuerpo, la familia. Vaya a 1 Timoteo, capítulo 5. Este texto lo estudiamos con el pastor Carlitos y él dio un ejemplo bien interesante. 1 Timoteo, capítulo 5. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Pablo le está dando instrucciones a un joven Timoteo. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo, y aquí viene la imagen, exhórtalo como a padre, al, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. ¿Cuál es la idea que Pablo está queriendo transmitir? Que nosotros como iglesia, como hermanos, somos una familia. Somos una familia. Más allá de la carnalidad o la sangre que te une a tu familia genética, en Cristo tú tienes una familia a la que estás llamada a cuidar, a la que estás llamada a exhortar, a la que estás llamado a estar pendiente. No con el propósito de chismear. Tú estás llamado a estar pendiente. Y muchos, de nuevo, el cliché de esta misión de la familia se lo dejan a los pastores. Sí, es responsabilidad de los pastores, pero no es exclusivo de los pastores. Somos llamados a una familia, a tratarnos a las más ancianas como a madres, a los más ancianos como a padres, como hermanos, como hermanas. Somos llamados a ser una familia. Por eso es importante el involucramiento. Número 3, la iglesia es llamada un rebaño de ovejas. Váyase a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2.
Ya vimos que la iglesia es llamada cuerpo, ya vimos que la iglesia es llamada familia. Primera de Pedro 5:2 dice, pastoreen, haciéndole Pedro una exhortación a los ancianos de la iglesia, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no porque a usted se le regaló la gana, porque quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un deseo sincero. Así como entre familia nos cuidamos, recuerde que aquellos que son pastores también son parte del rebaño. Son ovejas con mayor responsabilidad, pero son ovejas. Somos un rebaño de ovejas cuyo pastor es Cristo. Número 4, la iglesia es llamada una casa. Váyase un poquito más atrás. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Desde el 4, Primera de Pedro 2:4. Y viniendo a él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, está haciendo la comparación Pedro, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto me recuerda a un texto en Romanos que dice, ahora, amados, por la misericordia de Dios, les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que cuando yo venga a la iglesia, en otras palabras, yo venga bien mentalizado, a que por más reventado que yo pueda venir, por más cargado que yo venga, yo sé a lo que voy, sé por quién voy y sé a quiénes voy a ver. O sea, vengo mentalizado a todo lo que voy a hacer, porque yo entiendo la profundidad de lo que estoy haciendo, de por qué me reúno con mis hermanos en sacrificio vivo, el saber que yo me estoy dedicando por completo a cumplir aquel mandato de que yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza, las pocas que me quedan, porque quiero ser la imagen de Dios aquí en la tierra como iglesia. Ahí empieza a cobrar sentido entonces lo que es iglesia. Y me encanta como dice Romanos 12:2 después. Entonces no se conformen a este siglo. No sigan la filosofía de este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento para que entiendan, para que disciernan, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Número 5, la iglesia es llamada a un sacerdocio. Texto muy conocido, Primera de Pedro 2:9, más adelantito, que hasta coritos he escuchado este texto. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál era la labor sacerdotal de los levitas en el templo? Ministrar la presencia del Señor. Y no quiero que lo vea como algo místico, pero cuando ustedes y yo venimos a este lugar como iglesia, nos gozamos dentro de la presencia de Dios. Ministramos la presencia de Dios en el sentido de que no venimos aquí a sacrificar animales como antes se hacía, sino que nuestros sacrificios son nuestras propias vidas. Lo que ustedes están haciendo ahorita es un acto de adoración. No me prestan atención a mí como un ser humano pecador. Quieren entender lo que Dios dice en su palabra para que ustedes muestren la imagen de Dios en la tierra. Ese es un acto de adoración, lo que están haciendo, lo que hacemos al cantar. Por eso es que insistimos en que usted haga el esfuerzo de venir temprano y cante con la congregación, porque usted está recordando verdades bíblicas que cuando usted se encuentre en aflicción, usted va a recordar y va a tener una mayor convicción para atesorar estos textos y los viva, los entienda y los enseñe. Entonces, hermanos, para ir terminando, es muy importante entender un par de lecciones a partir de lo que ya hemos visto para saber qué es lo que usted debe de pensar de la iglesia y cómo tiene que pensar acerca de la iglesia. Entonces, en primer lugar, es que la iglesia local como tal
es el punto clave en el plan de Dios para mostrar su gloria a las naciones. Efesios 1 es el ejemplo perfecto que, para resumirlo, empieza describiendo la salvación por gracia para la gloria de Dios. El capítulo 2 empieza a relatarnos el evangelio con el que fuimos salvos. De ahí, a mediados del capítulo, Pablo lanza el punto de aplicación principal de que ahora judíos y gentiles son uno en Cristo. Los que son judíos y los que no eran, dos grupos que por razones étnicas, teológicas, sociales y políticas estaban completamente enemistadas, ahora son uno en Cristo. Y Pablo usa la figura de la familia para describir a la iglesia. Somos la nueva familia de Dios, somos la nueva humanidad representada en la tierra. Por eso es tan importante que ser cristiano no es algo individual, es algo colectivo. Y número dos, por ende, la iglesia tiene que ser distinta al mundo. Hermano, en ese sentido, la iglesia nació, fue diseñada exclusivamente para los pecadores. Escucha, la iglesia fue diseñada para los pecadores, pero permítame agregar algo más, para los pecadores arrepentidos. Si tú no eres pecador, no puedes ser bienvenido a la iglesia, hermano. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que son pecadores arrepentidos. Dice un teólogo por ahí que si la iglesia no es diferente del mundo, no me interesa qué tan buena sea ni el mensaje que predica, porque una iglesia que se parece al mundo está difamando esta imagen y este mensaje. Entonces, hermano, una vez más, probablemente esto haya sido una especie de clase, le haya sentido un montón de conceptos, le haya sentido muchos textos, mucho texto, mucha predicación. Pero hermano, esto es lo básico que tú tienes que entender. Ya conforme vayamos avanzando, vas a ir entendiendo por qué era tan necesario recalcar esto. Y me encanta una frase que vi del predicador Steven Lawson hoy que estaba en el Facebook, que dice Steven Lawson: hermano, tú no has sido llamado a estar sentado, tú has sido llamado a servir. Esa es la iglesia. Entonces, hermano, mi anhelo es que cuando vuelvas a escuchar esas filosofías de que Jesús no es relación, Jesús no es religión, es relación, que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, que yo amo a Jesús, pero no puedo lidiar con la iglesia, tú entiendas y tú sepas argumentar que eso no tiene nada de bíblico. Hermano, porque allá afuera bien fácil nos pueden engañar con una buena labia espiritual. Entonces, hermanos, entender lo básico, volver a ver este sermón, leer los pasajes, meditarlos tú mismo, goza de la comunión. Has sido llamado a algo más profundo que estar sentado una hora, hasta duele. Has sido llamado a una esperanza tan gloriosa, a ser como Cristo. Cuando tú entendés eso, hermano, la iglesia comienza a tener un sentido, aunque te decepcione la gente, aunque atraveses la prueba que atraveses, pero te está la iglesia ahí, con defectos y todo, con los pecadores que a veces te defraudan, pero son llamados al mismo llamado que tú. Aspiramos a la gloria, a reflejar a la imagen de Dios aquí en la tierra, porque apuntamos a la eternidad. Vamos a orar.